te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Te rogamos, Señor, de que tú te manifiestes. Tú nos has revelado, Señor, cosas hermosas en tu palabra. Y tu propósito es trabajar en nosotros, moldearnos, guiarnos, dirigirnos. Señor, es lavarnos, animarnos, fortalecernos, hablarnos, que sintamos esa comunión contigo, Señor, a través de tu voz, Padre Santo, y de tu Santo Espíritu que se manifiesta a través de tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú hagas una obra muy especial ahora. Te rogamos que tu Santo Espíritu, Señor, que es poderoso, se manifieste en medio de nosotros, Padre, y el Dios que resucitó a Jesús de la muerte esté presente acá tú, Señor, resucitando a aquellos que tal vez nos ven por internet en otros países o están acá, pero han venido sin vida, vienen sin esperanza, vienen, por decir así, muertos, Padre, que tú les des vida, Padre, porque tú eres un Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Y por lo tanto Abraham tenía confianza, porque sabía que aquel que prometió era poderoso para llevar a cabo sus promesas, y tú tienes promesas para los tuyos. Promesa de victoria, promesa de estar con nosotros, promesa de bendición y no de maldición, promesa de un futuro y una esperanza. Te rogamos que te manifiestes esta mañana en nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. Estamos estudiando la primera carta de Pablo a los Corintios. Es una excelente carta donde vemos mucha enseñanza que tiene que ver con la madurez del cristiano, porque el cristiano muchas veces es como un bebé que no crece, que está ahí con un comportamiento totalmente inmaduro, dejándose mover y influenciar por los impulsos de la carne y no por el Espíritu Santo. Y Pablo, a través de esta carta, trata de varios asuntos que estaban pasando en la iglesia de Corinto. Una de ellas era que habían sectarismo, habían divisiones. Uno decía, yo soy de Pablo; otro decía, yo soy de Apolos; otro, yo soy de Cefas; otro, yo de Cristo. Y Pablo dice, ¿acaso está Cristo dividido? Es decir, la iglesia no debe estar dividida. Somos una iglesia, un cuerpo de Cristo, debe estar unida. ¿Está acaso Cristo dividido? ¿O acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O acaso fueron bautizados en el nombre de Pablo? Y Pablo está haciendo ver que la cabeza, el héroe, es Cristo Jesús. No los líderes que Dios pueda poner, no los pastores o los siervos que Dios pueda poner o los evangelistas. La cabeza es Cristo. Y Él es el héroe de esto que estamos viviendo. Pablo dice, es cierto, yo planté, Apolo regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Y luego dice, ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Por eso dice posteriormente que nadie se jacte en los hombres, pues tenemos esa tendencia de idolatrar a los hombres, los ídolos, y hasta le dicen ídolos a los de Hollywood, de la música, de la televisión, pero también ocurre dentro de la iglesia, hay ídolos dentro de la iglesia. Y hacemos a los pastores, a los evangelistas, o a las profetas, o a los profetas, ídolos. Y no debería de ser así. Es Cristo el que es la cabeza, es Dios el que da el crecimiento, es Dios el que está detrás de todo esto, es Dios el que inicia el proceso de búsqueda de aquellos que estamos perdidos para darnos salvación. Es Dios el héroe de todo, es Dios que muere en la persona de Cristo Jesús en la cruz. Había también comparaciones, a Pablo algunos lo despreciaban y dice, un momento, no me juzguen, ¿quiénes son ustedes para juzgarme? Dios me va a juzgar, porque de los siervos lo que se requiere es que sean fieles, ¿verdad? Y hemos hablado de eso. Posteriormente Pablo habla de la inmoralidad. Había una inmoralidad tremenda dentro de la iglesia, a tal nivel que un hombre tenía a la madrastra de él, a la esposa de su papá. Probablemente su papá había muerto, había viuda, o probablemente su papá no era cristiano y tal vez se separó de ella o se divorció y él viene y la toma. No nos da detalles la palabra del Señor, pero es una gran inmoralidad. Y Pablo dice, cuando estén reunidos en el nombre del Señor Jesucristo, y yo con ustedes en espíritu, porque no estoy presente en el cuerpo, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, entreguen a esa persona a Satanás para la destrucción de su carne, para que su espíritu sea salvo en el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo que estaba diciendo acá Pablo es de que había una autoridad espiritual dentro de la iglesia para disciplinar la inmoralidad, y vemos de que la inmoralidad no es cosa sencilla. Dios
menciona de que es algo grave, y de hecho Pablo dice que los que se llaman hermanos, pero son personas inmorales, y eso quiere decir los que andan en fornicación, en adulterio, o cualquier tipo de inmoralidad sexual ilícita, o los que son ladrones o extorsionadores o ávaros o codiciosos, o los que son injuriantes, usando el lenguaje verbal, con ellos ni siquiera comáis, no se reúnan con ellos, ni siquiera coman con ellos, y luego dice expulsad al malvado. O sea, Pablo dice, un poco de levadura contamina la masa, pero ustedes son masa limpia, masa sin levadura. Deberían de limpiar de la iglesia toda esta cosa que no es correcta. Entonces vemos que Pablo está hablando de una situación que estaba ocurriendo, inmoralidad dentro de la iglesia, y lo que dice Pablo, se requiere disciplina. Es necesario. Ahora, tú no puedes aplicar esa disciplina a la gente del mundo, porque ellos no están dentro de la iglesia. Si alguien no es creyente y viene a la iglesia y es un inmoral o es un ladrón, gloria al Señor, porque en la iglesia Dios lo va a tocar y lo va a dar arrepentimiento, porque todos éramos pecadores, en el sentido de que estábamos en el mundo haciendo cosas que no se deben. Pero cuando ya venimos a la iglesia y nos arrepentimos y caminamos con el Señor, no podemos decir que somos hermanos y andar estafando a medio mundo, no podemos decir que somos hermanos y andar cometiendo fornicación o adulterio. El Señor dice a esa persona, llévala al arrepentimiento, y si no se arrepiente, sácala de la iglesia. Eso es lo que está diciendo Pablo, claramente. Ahora, en el capítulo 6, Pablo trata de otro problema que había en la iglesia. Y es que se estaban enjuiciando unos a otros, estaban presentando demandas de uno contra otro ante los tribunales civiles. Es una cosa terrible. O sea, si a un hermano tenía problema con otro hermano, en vez de resolverlo dentro de la iglesia, iban a los tribunales civiles y le ponía demanda. Y dice, el mundo se va a reír de nosotros, dice Pablo. No lo dice en esas palabras, ya lo vamos a estudiar. Pablo luego dice, ¿que acaso no hay gente dentro de la iglesia que pueda resolver esos casos? Que tiene que ir a los casos a un tribunal civil. Dice, y aún así, dice, ¿por qué no mejor dejar que le hagan daño a que tener que ir a un tribunal civil y en el tribunal civil mostrar fracaso como iglesia, como hermanos, de que se están peleando y que realmente no hay una armonía? Y eso es lo que vamos a estudiar. Capítulo 6, no lo vamos a cubrir todo, pero vamos a cubrir los primeros 11 versículos, así que no nos atrasemos. Pablo dice, ¿se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra su prójimo a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? Mira las palabras que usa Pablo. Me llama la atención. Dice, ¿se atreve? Se atreve. Y me fui, pero realmente está usando esa palabra Pablo. Está hablando de atrevimiento, o sea, de que ir, y no quiere decir de que se atreva a ir a un juez, no. Hay otro significado detrás de todo eso. Cuando dice, ¿se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra su pueblo a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? O sea, ¿qué es lo que está queriendo decir Pablo? Y en las traducciones en inglés, la King James y la New King James dice, there any of you therein. Atrevimiento, eso es lo que está diciendo. La New American Standard, does any one of you dare? ¿Alguno de ustedes se atreve? Está usando esa palabra. ¿Qué está diciendo? En otras palabras, ¿tiene alguno de ustedes las agallas de llevar a su hermano ante un tribunal dirigido por no creyentes para resolver alguna disputa? ¿A qué está queriendo decir con ese atrevimiento? En otras palabras, te atreves, en otras palabras, eres indiferente. Eres duro, no te importa para nada tu testimonio ante los no creyentes. O sea, ¿no te importa el testimonio que estás dando ante el mundo no creyente? ¿No te importa el impacto que tenga tu proceder ante los que no creen en nuestra fe? Al traer una disputa ante ellos, ¿qué testimonio estás dando del Dios a quien dices tú que existe, que creó el universo y a quien tú sirves? ¿Y qué dirán ellos del poder de Dios en sus vidas? Ustedes con ese comportamiento están alimentando la incredulidad de los no creyentes y están haciendo que se burlen de la congregación, de la iglesia. Pablo dice, no. Ahora mira
las palabras que usa Pablo. ¿Se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra su prójimo a ir a juicio ante los incrédulos? Dice la Biblia de las Américas. Pero realmente la palabra que se usa es, la King James dice unjust, injusto. La New King James, la New American Standard y la English Standard, unrighteous, alguien que no es recto. Y la New International Version, ungodly, el impío, el que no es piadoso. Cuando veo este uso de palabras me fui al griego y es ádicos, que quiere decir el injusto. Alguien que quebranta las leyes de Dios, alguien que no obra con justicia o rectitud, alguien cuya conducta no es recta. Se aplica a los gentiles porque ellos no tienen la ley de Dios, ellos no tienen la luz de Dios. Aunque puedan mostrar cierta moralidad externa, pero realmente ellos no tienen la justicia que Dios nos da a través de su palabra. Y Pablo está diciendo entonces, al usar esta palabra, ¿se atreve alguno de ustedes cuando tiene algo contra su prójimo a ir a un juicio ante los injustos? Es decir, ¿no somos justos nosotros? Porque dice después, ¿y no ante los santos? Es decir, en la iglesia somos santos, somos personas que tenemos la rectitud de Dios, que Dios nos da. ¿Cómo es que si tienes un conflicto, los santos van a ir a alguien que no tiene la luz de Dios para que les dé luz para decidir casos? Es un fracaso, ¿no? Y no está ocurriendo hoy en día. No está ocurriendo que en las iglesias están enjuiciando dentro de la iglesia y pastores están presentando casos contra las iglesias. ¿Qué hace el periódico? Saca todo eso en primera plana. El pastor le ha puesto juicio a la iglesia para que le den más dinero y lo hace ante tribunales civiles. ¿Qué hace el mundo? Se ríe, se burla. Y esa era la carga que tenía Pablo. Dice, ¿cómo está ocurriendo estas cosas? Ahora, veamos lo que dice Pablo. Se atreve, hermano, pero usted no para de ese versículo, pero hay mucha enseñanza acá. ¿Quién puede decir amén? Aquí hay mucho que tenemos que aplicar. Ese es uno de mis intereses y uno de los deseos de mi corazón, hermanos, porque realmente yo puedo ir mucho más rápido y muchos comentarios van mucho más rápido, pero por algún motivo cada uno tiene que ser el miembro que Dios lo ha hecho. Si usted es dedo, sea dedo, no sea boca. Si usted es oreja, sea oreja, no sea nariz. Y una de las cosas que Dios me ha puesto cuando yo estudié la Biblia, cuando yo vine al Señor y empecé a leer la Biblia, hablaba toneladas para mí. Yo empezaba a leer y hablaba toneladas y sigue hablando toneladas. Y es algo que quiero compartir. La Biblia es una fuente inagotable de sabiduría, de entendimiento, de luz, de verdad. Y es algo hermoso. Pablo acá dice además, ¿se atreve alguno de ustedes cuando tiene algo contra su prójimo a ir a juicio ante los injustos y no ante los santos? O sea, ya está diciendo cuál sería una opción. Si tienes un pleito, si tienes un desacuerdo, ve a alguien dentro de la iglesia que pueda darles sabiduría, que pueda decidir entre ustedes en vez de ir a alguien que es injusto, a alguien que no tiene nada que ver en la iglesia. Luego va a dar la segunda posibilidad. Una es que alguien dentro de la iglesia les ayude a resolver el conflicto. Y la segunda, acepta el mal, ya no le des vuelta. Y no demandes justicia, muestra misericordia. Esa es la segunda opción que da Pablo. Veamos versículo 2 al 3. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿no sois competentes para juzgar los casos más triviales? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más asuntos de esta vida? O sea, lo que está diciendo aquí Pablo, en resumidas cuentas, es si vamos a juzgar al mundo en el futuro, en el milenio, y si vamos a juzgar ángeles, no podemos resolver ahora los asuntos de este mundo, no podemos resolver los asuntos de esta vida si vamos a juzgar a ángeles. ¿Me explico? ¿Quién puede decir amén? Desmenucémoslo, porque aquí hay mucha cosa también. ¿No sabéis que los santos, efectivamente, los santos, hagios, todos los miembros de la iglesia somos llamados santos? Somos llamados santos, pero entendamos qué quiere decir esto. Hagios o santo quiere decir
apartado para Dios, dedicado a Dios, pero también, ¿qué quiere decir? Alguien moralmente puro, limpio, sin mancha. Tienen los dos significados. Y si tú te pones a pensar, si algo está en el lodo y tú lo quitas del lodo, ya no está en el lodo, ¿cierto? Lo has apartado, pero una característica de que esté apartado es que esté limpio, ¿cierto? Pero si tú dices, yo estoy apartado, pero estás en el lodo, no estás apartado, te estás engañando a ti mismo. No estás apartado, no eres santo. No quiere decir que somos santos en el concepto de la iglesia tradicional católica, que creíamos que el santo es el que tiene la coronilla ahí de santo no quiere decir eso, pero quiere decir que pues no somos perfectos, pero quiere decir que estamos apartados para el Señor y dentro de ese proceso no estamos mezclados con el pecado. Somos imperfectos, tropezamos, pero no estamos en el lodo. Amén. Y eso es lo que quiere decir. Santos. En Colosenses 3:12, Pablo dice, como escogidos de Dios, santos y amados. Santos, apartados. Y limpios, no están en el pecado. Santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. En Efesios, carta de Pablo a los Éfesos 5, versículo 26 al 27, dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Ahora va a hablar de Cristo y la iglesia se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Vemos acá la interpretación de santo no solo de apartado, pero también de moralmente limpio. ¿Lo vemos o no lo vemos? Veámoslo. Dice, así como se dio a sí mismo por ella para santificarla. Cuando Jesús se dio a sí mismo en la cruz por su iglesia, ¿cómo la santifica? Número 1, por su sangre nos lava, ¿cierto? Número 2, al morir en la cruz, resucitar y subir al cielo, ¿qué pudo enviar? Al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos aparta del pecado. Y también nos santifica por medio de ¿qué? La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, ¿qué hace? Cuando tú oyes la palabra de Dios, trae convicción a tu corazón y te aparta del pecado. Entonces vemos la santificación significando que te aparta de la inmundicia del pecado. Entonces, como somos santos en el sentido que estamos apartados para el propósito de Dios, no solo del pecado, sino para el propósito de Dios, así como el incenciario estaba dedicado para el incienso. La mesa del pan de la presencia estaba dedicada para poner encima el pan de la presencia. Entonces cada uno de nosotros va a estar dedicado para el propósito de Dios. Por ejemplo, yo en este momento estoy siendo dedicado para el propósito del Señor, que es estar compartiendo la palabra. Y cada uno de ustedes es dedicado para el propósito de Dios. Estamos apartados para su propósito, pero también quiere decir, estamos apartados del pecado. Por eso dice Pablo, a fin de presentársela a sí mismo, o sea, la purifica por el lavamiento del agua con la palabra. Con la palabra de Dios nos aparta del pecado, a fin de presentársela ¿a quién? A la iglesia, a sí mismo, a Cristo Jesús, que es la cabeza, que es el esposo, que es el novio, como una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Inmaculada quiere decir sin mácula, sin mancha. Entonces vemos el significado. Entonces Pablo está diciendo, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Ahora esto se da para muchas interpretaciones, el versículo 2 y 3, pero yo estoy convencido de que hay una sola interpretación clara y creo conocer esa interpretación sin lugar a duda. Pablo dice, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? La palabra juzgar, ¿qué quiere decir? Juzgar, porque eso es importante entender para saber cuál es la interpretación de esta frase. Vamos a juzgar al mundo, es decir, vamos a decirle cuando venga Jesús a reinar, tú te vas al infierno, tú no te vas al infierno. ¿Eso es lo que quiere decir? No, no quiere decir nada de eso.
Pero veamos qué quiere decir la palabra juzgar. La palabra juzgar quiere decir juzgar cuando tú juzgas algo. Mira, estás juzgando mi corazón y no debes de juzgarlo. O puede decir tener una opinión sobre algo. Puede decir también, quiere significar también emitir una ley o decreto. Un juez juzga lo que hacen los diputados, emiten leyes. Quiere decir dar una resolución sobre algo, pronunciar una opinión sobre lo que es correcto y lo que no es correcto. Esto es correcto, esto no es correcto, eso es emitir un juicio. O absolver a alguien, o sea, declararlo inocente o declararlo culpable. También quiere decir condenar a alguien dictando la sentencia o castigo que le toca. O también quiere decir gobernar, emitiendo decretos y decidiendo casos. La palabra juzgar quiere decir también gobernar. ¿Por qué? Porque lo hemos visto que en el Antiguo Testamento los jueces eran los gobernadores, juzgaban. Salomón, siendo rey, juzgaba casos. Entonces vemos que la palabra acá dice de que no sabéis que los santos han de juzgar al mundo. Vamos a gobernar con Cristo. Esto es lo que quiere decir. Sabemos que, y cuando quiere decir gobernar con Cristo, vamos a gobernar sobre algo. En el milenio vamos a gobernar sobre esta tierra, con Cristo. Porque va a haber gente que va a estar reproduciéndose, etcétera. Ya sabemos eso, amén. Cuando venga el Señor Jesucristo y nosotros con Él, la gente que se ha arrepentido, pero que no ha muerto, que está todavía ahí durante la tribulación, esa gente se va a seguir reproduciendo en la tierra y nosotros vamos a gobernar sobre ellos. Y vamos a estar gobernando. Jesucristo, a través de Pablo, dice en 2 Timoteo 2, 11 al 13, palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Hay que tener la mente puesta en las cosas de Dios. Si morimos con Él. Hermanos, el camino del cristiano es de morir, pero para tener vida. El camino del mundo es vivir, pero termina en muerte. El camino de Cristo es dar la vida. Cristo nos dio su vida por nosotros y trae vida. Entonces vemos, palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Reinaremos. Ahora, dice, si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él es fiel porque no puede negarse a sí mismo. Pero acá vemos que habla de que reinaremos. En Apocalipsis 3:21, Pablo, el Señor Jesús, a través de Juan, escribe estas palabras donde dice: al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. ¿Qué quiere decir sentarse conmigo en mi trono? Es reinar con Él. Así como yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. En Apocalipsis 22:5 se aplica no al milenio, se aplica a después del milenio. Después del milenio vamos a reinar con Cristo. Eso dice la palabra del Señor. Apocalipsis 22:5 dice: ya no habrá más noche y no habrá necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Habla de reinar. El cristiano, el que vive con Cristo, el que muere con Cristo, vamos a reinar con Jesús toda la eternidad. Van a haber otros universos. Me llamó la atención cuando estuve estudiando esto para saber la interpretación correcta de esto. ¿A qué se refiere por mundo? ¿Al mundo carnal? ¿A qué se refiere? Y me llamó la atención porque la palabra usada, ustedes la conocen. Cosmos. ¿Quién ha oído la palabra cosmos? El cosmos. Quiere decir universo. Y me llamó la atención cuando investigué el significado de esa palabra. ¿Sabes lo que significa la palabra cosmos en el griego? Quiere decir un arreglo armonioso y ordenado. Quiere decir una decoración o un adorno. Eso es lo que quiere decir cosmos. Pero hubo un filósofo, 560 años antes de Cristo, que dijo: bueno, lo que veo, las estrellas, todo es un arreglo ordenado. Le vamos a llamar cosmos. ¿Sabe quién es esa persona? Pitágoras, un gran matemático. Pitágoras fue la primera persona que dijo: hombre, bueno, no dijo hombre, eso decimos los latinos, pero dijo: mira qué maravilloso, qué ordenado es el universo, qué ordenado el cielo, las estrellas, el orden que hay donde vivimos. Dijo: esto le vamos a llamar cosmos. Los evolucionistas tienen mucho que explicar.
porque eso no indica que hay evolución o accidente, eso muestra que hay un orden maravilloso, que hay un ordenador. Eso muestra, es un argumento poderoso a favor de creación. 600 años antes de Cristo, este filósofo y matemático dijo, esto es un orden tremendo, le voy a llamar cosmos. Es solo tener los ojos abiertos. Ahora, Pablo dice, y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿no sois competentes para juzgar los casos más triviales? Si el mundo es juzgado por vosotros, ¿no sois dignos? Realmente la palabra acá es, ¿sois indignos para juzgar los casos más triviales? Es la palabra usada. ¿Sois incompetentes acaso para juzgar los casos más triviales? Si el mundo es juzgado por vosotros, los casos más triviales, ¿qué quiere decir casos más triviales? Quiere decir los más pequeños, los menores, los de menor importancia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros un día vamos a tener grandes responsabilidades en el mundo. Grandes responsabilidades, con mucha autoridad y responsabilidad, reinar con Cristo. Pues empecémonos a preparar, empecémonos a buscar los casos pequeños, dice Pablo. Estas son cosas pequeñas con las responsabilidades que vamos a tener en el futuro. Y luego añade otra cosa que también es sujeta a interpretación. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Una vez más, ángeles. ¿Serán ángeles caídos? Algunos piensan que se refiere a los demonios. Yo no creo que vamos a juzgar a los demonios, porque yo no estuve ahí cuando los demonios hicieron todas sus barabasadas. Ni tengo los ojos para ver todas esas cosas para juzgarlos. Yo no creo que vamos a juzgar a los demonios en ese sentido, decirles al infierno. Yo creo que quien lo va a hacer es Jesucristo. Tampoco creo que el Señor nos va a poner a juzgar a los ángeles y decir, oye, cuando choqué, ¿dónde estabas? ¿Te dormiste? ¿Qué pasó? Cuando se metieron los ladrones, ¿qué te pasó? No creo que nos va a tocar hacer eso con los ángeles. Yo creo que simple y sencillamente en el milenio y en la eternidad vamos a gobernar sobre ángeles. Imagínate la posición a la que nos lleva el Señor Jesucristo. ¿No nos hace hijos de Dios? Entonces vamos a estar gobernando sobre el mundo y aún sobre ángeles. Es importante tener los ojos puestos en el futuro, hermanos. Porque si los pones en lo de ahora, no vas a llegar al futuro. Si tú pones los ojos en lo que se ve, te vas a ir al suelo. Tenemos una esperanza y la esperanza que se ve no es esperanza. ¿Por qué esperar lo que ya se ve? Pero es la esperanza. Si esperamos lo que no vemos, entonces con paciencia lo aguardamos. Entonces tenemos, hermanos, para caminar, este año tenemos que entender esto. El camino de la fe es importante. Es por fe que vamos a triunfar. Tienes que alimentar la fe y la fe se alimenta no con lo que se ve ni sino con lo que no se ve. Porque fe se trata de lo que no se ve, de las promesas de Dios. Y necesitamos alimentar la fe para llegar con éxito. Y para ello necesitamos alimentarnos con la palabra de Dios. Ahora, versículo 4-5. Pablo dice, si tenéis tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponéis por jueces a los que nada son en la iglesia? Para vergüenza vuestra lo digo, ¿acaso no hay entre vosotros algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Esto se somete a interpretación también. Y la New American Standard, la Biblia de las Américas, la King James Version, la New Living Translation, la English Standard Version, no le voy a decir cada una de ellas, pero dicen prácticamente lo mismo. La New International Version y la King James le dan otro sentido. El sentido de ellos es un poco distinto. Dice, si tienes disputas de tales cosas, pongan entre ustedes jueces que son pequeñas cosas dentro de la iglesia, que no son gran cosa dentro de la iglesia. Pero realmente ese no es el significado que creo que tiene esa palabra. Viendo el contexto, estoy convencido que el significado es el que presenta la Biblia de las Américas. Es decir, si tenéis tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponéis por jueces a los que son nada en la iglesia? Es decir, ¿por qué poner por jueces a la gente del mundo, que no tienen ni la justicia de Dios? Es lo que está diciendo. Para vergüenza vuestra lo digo. Para vergüenza, es decir, ustedes deberían de conocer la rectitud de Dios para juzgar los casos y van a buscar ayuda del mundo en las cosas de justicia. Eso les debería dar vergüenza, lo que está diciendo Pablo.
Espero que esto lo apliquemos en nuestras vidas, hermanos. Esto es de aplicarlo en nuestras vidas. Tal vez tú ahorita no hayas la necesidad de aplicarla, pero mañana alguien sale de retroceso en el carro y te golpeó el carro. Amén. Yo digo que te ocurra, pero te golpeó el carro. Entonces sales tú y le dices, me debes $700, y el otro no sabe cómo pagar, y vas y lo llevas a juicio. Y la Biblia dice, no, no hagas eso. Tenemos que entender estas cosas para que cuando sucedan tengamos el conocimiento de la palabra y conducirnos con la palabra de Dios, no con la carne. Por eso estudiamos estas cosas. Ahora Pablo luego dice, para vergüenza vuestra lo digo, ¿acaso no hay entre vosotros algún hombre que es sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Los casos que han ocurrido en Orange County, ¿no creen ustedes que esa iglesia y otras iglesias pudieran buscar el consejo de unos pastores de Dios para resolver esos casos en vez de ir al mundo y hacer un show al público donde nos trae vergüenza de la iglesia? Es triste. Ahora, cuando busques a alguien que te dé consejo dentro de la iglesia, ¿cómo vamos a saber si ese consejo es de Dios? Mira, Santiago 3:17, la sabiduría de lo alto. La sabiduría de lo alto es primeramente pura. Así que tu esposa se le fue la vista con el fulano, pues ahora sal con una jovencita para darle celos. Ese no es un consejo de Dios. Porque vemos acá que la sabiduría de lo alto es primeramente pura. Porque el mundo te va a dar esos consejos, amén. El mundo te va a dar esos consejos, pero eso no viene de Dios. La sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Sí que te dio un trompón, métele 2 para que se pare ese problema en la iglesia. Ya nadie dio trompones y todo el mundo está dando trompones. Es pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Versículos 6 al 8. Sino que hermano contra hermano litiga, y esto ante incrédulos. Esto ante incrédulos, es decir, ante injustos. Y la palabra litigar acá se refiere a una demanda legal, no a pleito sencillo, sino a llevarlo a juicio legal. Eso es lo que quiere decir acá. Hermano contra hermano litiga, y esto ante incrédulos. Vemos una vez más que Pablo está cargado por el testimonio que el creyente está dando ante el mundo. ¿Quién se puede dar cuenta de eso? ¿Nos damos cuenta? Hermanos, ¿no es esto importante para nosotros? Para que nos demos cuenta que nosotros tenemos que cuidar nuestro caminar. ¿Quién de ustedes ha dado mal testimonio a veces en el mundo? Tal vez estás en la cola ahí en el supermercado y ¡ay, qué pasó! Que se apuró, se me pasó esta persona, se me metió por delante, qué abusiva. Oye, qué santito. En la iglesia no mata ni una mosca y aquí se le jalan los dientes. ¿Verdad? Oye, ahí está la hermanita. Hermana, es que me tomé 3 tazas de café, discúlpenme. ¿Cierto, hermanos? Y en nuestro vecindario también. En nuestro vecindario tenemos que dar buen testimonio. Porque el mundo está viéndonos. ¿Cree que el mundo no nos ve? Desde el momento que dices que tú eres cristiano, vamos a ver. ¿Por qué? Porque ellos quieren justificarse. Ellos quieren justificar sus vidas. Y para justificar sus vidas te tienen que mostrar que tú eres un hipócrita, un mentiroso, que eso es una farsa. Y están en todo momento buscando apuntarte el dedo para decir, esto es una mentira. Porque se quieren justificar. Pero el Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero para que alumbre a los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Es decir, no para que te glorifiquen a ti. Cuando digan, oye, qué suave, ¿por qué eres así? Es que yo soy buena gente. No, porque el Señor, si me conocieras, ¿qué? Pero el Señor me cambia, el Señor me hace actuar de esa manera. Y eso es lo que podemos decir. Es cierto, el testimonio es importante. Pablo lo tenía en mente muy seguido. Cuando escribe a Timoteo la primera epístola, capítulo 5, 11 al 14, habla de las viudas.
Y dice, rehúsa poner en la lista de ayuda a las viudas más jóvenes. Y dice, porque aprenden a estar ociosas, es decir, perezosas, yendo de casa en casa, chismoseando. Y no solo, bueno, eso lo dije yo, pero no estaba ahí, discúlpenme, le añadí. No le puedo añadir a la palabra, pero yo creo que Pablo por ahí menciona algo así. Y no solo ociosas, sino que también charlatanas y entremetidas, hablando de cosas, ya ve que ahí está, hablando de cosas que no son dignas. Por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen. Ahora, si tú estás viuda, no te está obligando que te cases ya. Cálmala, busca que Dios te dé a alguien. Que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche. ¿Se da cuenta? No den al adversario ocasión de reproche. ¿Por qué? A Pablo no le gusta que se burlen de la novia de Cristo. No le gusta. Amén. Entonces, cuando nosotros la regamos, recordémonos. ¿Y quién nos va a ayudar a recordarnos? El Espíritu Santo. Y esta palabra nos ayuda, ¿verdad?, a conocer estas cosas. Entonces Pablo dice, así que en efecto, ya es un fallo entre vosotros el hecho que tengáis litigios entre vosotros. ¿Por qué no sufrís mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? La palabra fallo, la palabra es más fuerte que fallo. La palabra, la New King James Version dice, utter failure, un fracaso extremo. Y la New American Standard, la English Standard Version, la New Living Translation dicen a defeat, una derrota. Es más que fallo la palabra, me fui al griego. Y son dos palabras, holos, etema. Quiere decir holos, de ahí viene whole en inglés, todo, total, completamente, totalmente. Y etema quiere decir derrota, fracaso. Cuando uno está en una batalla y recibe una derrota, Pablo está diciendo, es un fracaso total el que ustedes tengan casos legales, demandas ante los no creyentes, ante los injustos. ¿Por qué? Porque ese proceder, porque es una derrota total, porque es un fracaso total, porque ese proceder es alimentado ¿por quién? Por Satanás. ¿Por qué? Porque él busca división y pleito dentro del campamento. ¿Por qué? Porque un país en guerra civil no puede hacerle frente a un enemigo externo. Imagínate, cuando El Salvador, por ejemplo, tuvo la guerra civil, ¿qué iba a poder hacerle frente a un país que viniera a hacerle daño? Cuando un país está en guerra civil, cuando Estados Unidos sufrió la guerra civil, Dios protegió que no hubiera una potencia externa que viniera a luchar contra ellos. Hubiera hecho pedazos el país, pero Dios tenía la mano sobre Estados Unidos. Jesús dijo, si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Y entonces, si estamos poniéndonos juicios unos contra otros, no es correcto. Ahora, Pablo dice, ¿por qué no sufrir mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? En otras palabras, ¿por qué no sufrir mejor el daño, el mal que te hagan? ¿Por qué no ser defraudados? La palabra defraudado es el que te han estafado, el que te han hecho... el que te han privado de un derecho legítimo que tienes, el que te han defraudado, el que te han robado. ¿Por qué no mejor sufrir la injusticia? La injusticia, cuando alguien te lastima injustamente, cuando alguien te hace mal, cuando alguien procede de una manera que no es recta hacia ti. En otras palabras, tolera. En vez de ir al juicio, mejor aguántate y no lo lleves a juicio. Si en la iglesia nadie se presta para hacer justicia, si dentro de la iglesia nadie se presta, porque en la iglesia no hay un entendimiento de eso y nadie se quiere prestar, mejor pierde, pero no vayas ante los injustos a buscar justicia. ¿Lo estamos entendiendo? Después, cuando venga el problema, no diga que no lo entendió. Sí, ¿me entiende, hermano? Sí entiende, porque cuando viene el problema es ahí donde ya no entendemos estas cosas, ya no entendemos la interpretación. Por eso tenemos que entenderla con tiempo. Ahora, bueno, entonces sí, cuidado, no te salgas del lugar. Pablo está hablando de esa tolerancia que estás teniendo para no hacer ridículo de la iglesia ante el mundo.
Pero eso no quiere decir de que no va a haber disciplina dentro de la iglesia. Ya Pablo que dijo que si alguien es hermano y se dice hermano, pero es un inmoral, o es un borracho, o es un codicioso, o es un extorsionador, o es un idólatra, o es un ladrón, con ese ni siquiera comáis, dice. Expulsadlo. Pablo habla de la disciplina. Entiéndelo bien, que si hay una persona que se dice hermano y anda seduciendo a las mujeres de la iglesia, eso es un lobo vestido de oveja, si no se arrepiente fuera. Amén. Y lo mismo si hay una mujer que se dice hermana y anda seduciendo a los hermanos de la iglesia. Esa es una loba. Fuera. Si alguien anda estafando a la gente de la iglesia, te estafó a ti, no lo vas a llevar ante un juicio, pero si ves que empieza a estafar a fulano y a mengano y se dice hermano, fuera mi hermano, porque eso no es un hermano. Tenemos que entender eso. Ahora, con las pequeñas fallas, hay situaciones donde nos tenemos que callar, pero hay situaciones donde hay que disciplinar y hay que traer el problema, porque uno busca sanidad. Si tú ves a alguien que está haciendo mal, tú vienes a esa persona con amor y le dices, hermano, obraste mal conmigo. Pero busca corrección no tanto por ti, sino por él mismo. Porque esa persona, o por ella misma, porque esa persona no puede seguir en esa actitud incorrecta y destructiva, porque ¿qué sanidad puede haber en su vida? ¿Qué madurez puede haber en su vida? Entonces tú vienes y corriges con el propósito de que esa persona tenga una actitud sana. Y Pablo dice en Colosenses, como escogidos de Dios santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, hacedlo también vosotros. Es decir, debemos de perdonarnos unos a otros, pero una vez más, ten cuidado de confundirte. Debemos de perdonarnos unos a otros, amén. Pero un verdadero amor corrige. Y si tú ves que es como tus hijos, si tú no los amas, no los vas a corregir. Hoy le quebró la ventana al vecino por ser irresponsable y se la quiebra al otro vecino. No lo quieres lastimar. Ese es un daño que le estás haciendo. Tienes que corregirle, porque buscas el bien de su vida. Y lo mismo dentro de la iglesia, es necesario corrección. Tiene que ser con amor. Di la verdad con amor, pero di la verdad. Muchas veces hay un gran desorden. Hay un gran desorden. Estábamos conversando hace poco y algún hermano me decía, hermano, usted es conocido porque le gusta la disciplina, el orden. Y es cierto, pero eso no es la única parte de mi vida. Parte de mi vida no solo es el orden, parte de mi vida es el amor de Dios, parte de mi vida es el conocimiento, el ánimo, la fe. Son distintas áreas. Por supuesto de que a veces el área donde tal vez cogíamos más es la que nos golpea, pero debemos de buscar ser completos en las distintas áreas que Dios nos llama. Y debido a eso necesitamos ayudarnos unos a otros y no cerrar simplemente los ojos y que el que es un niño, un inmaduro, siga inmaduro. Tenemos que ayudarnos a madurar. Ahora Pablo luego dice, ¿por qué no mejor ser defraudados? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo acá? Una vez más. Ellos, mira el versículo 6, sino que un hermano contra otro hermano litiga y esto ante incrédulos. O sea, en vez de ser defraudados, ellos mejor se ponen a litigar ante los incrédulos. Y luego en el versículo 8 dice, por el contrario, vosotros mismos cometéis injusticias y defraudáis y esto a los hermanos. Este es el versículo que quería usar. No solo litigan, pero en vez de permitir que le hagan daño para evitar ridiculizar a la iglesia ante el mundo, ellos son los mismos que andan haciendo daño. Eso es lo que está diciendo. ¿Te das cuenta? Por eso dice, al contrario, en vez de dejar de que los defrauden, en vez de sufrir la injusticia, ustedes son los que cometen injusticias y defraudan a los hermanos. Y acá
Pablo usa eso como un trampolín para hacer una seria advertencia con los que practican la injusticia. Hermanos, creo que Pablo acá nos está diciendo hermano, asegúrate que en una transacción mejor tú sales perdiendo y no sacas ventaja del otro. ¿Sí me explico? Eso es lo que está diciendo. Si vas a tratar con tu hermano en la iglesia, y eso deberías de hacerlo con todo el mundo, no solo en la iglesia. Si vas a tratar con tu hermano, dice, no, en vez de que me tome ventaja, mejor yo me le adelanto y le tomo ventaja. Dice, no, hombre, eso no es así. Entonces, lo que estoy queriendo decir es que si tú vas a vender tu carro, y tu carro hace 10 millas por galón, no le digas al hermano, hace 40 millas por galón, hermano. Mejor di que hace 5 millas por galón. Bueno, ni modo, ¿qué voy a hacer? Te lo compro. Oye, hace el doble. Qué buen hermano eres. ¿Sí me explico? ¿Verdad que ocurren esas cosas dentro de la iglesia? Ven a la iglesia como un negocio. Ahí hay muchos hermanos. Hermano, aquí está mi tarjeta, mire. Está bien, no le estoy diciendo que no le dé la tarjeta a sus hermanos. Pero cuidado con creer que la iglesia es un lugar para sacar dinero. La iglesia es el pueblo de Dios. Somos una familia. No lo vea como una mina para sacar ventaja. Véala como un lugar para bendecir y recibir de Dios a través de otros hermanos. Si usted pinta, si usted hace mecánica, si usted limpia, si usted graba, ofrezca sus servicios a sus hermanos con amor. Por el contrario, vosotros mismos cometéis injusticias y defraudáis a estos hermanos. Y ahora viene el Señor y mira lo que dice. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Acá usa la palabra injusto. Es el incrédulo, es el injusto. Usa la misma palabra que usamos en 6:1. Ante los incrédulos es la misma palabra, ádicos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¡Wow! ¿Quién es el injusto? El ádicos. Es aquel que quebrará la ley de Dios, el que no obra con rectitud, con justicia, aquel cuya conducta no es recta. No solo se refiere al que no es justo en un negocio, porque a veces yo, antes de conocer la palabra, creía que injusto solo se aplica al que no es justo en un negocio. No, no es justo lo que hiciste. O cuando los niños dicen, mami, no es justa, a fulano le diste 2 panes y a mí solo 1,5. No fuiste justa. No se refiere solo a eso. Se refiere también aquí en injusticia a la inmoralidad, al robo, a todo lo que va contra la justicia y la rectitud de Dios. Ahora, Pablo dice, no os dejéis engañar. No os dejéis engañar. Me fui a varias traducciones en inglés. Do not be deceived. No os engañéis. O no seáis engañados. Más bien dicho, no seáis engañados. Bueno, no seas engañado por quién, por ti mismo o por otros. Puedes ser engañado. ¿En qué sentido? ¿Qué está diciendo, pastor? Quiere decir que nosotros podemos convencernos a nosotros mismos que podemos practicar la injusticia y que Dios nos está perdonando. Que Dios entiende. Yo puedo vivir en fornicación porque nos vamos a casar un día. Yo puedo cometer adulterio de vez en cuando porque Dios sabe que de vez en cuando flaqueo y ese de vez en cuando es un pecado continuo. O bueno, yo en el negocio, ahí pues tengo 15 hijos, ¿verdad? Tengo que comprarle libretas. Y ahí como tienen tantas libretas para la escuela, yo se las saco de ahí. ¿Quién se va a dar cuenta? Una cosita, si ellos tienen mucho dinero en ese negocio. Es un robo, hermanos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Es camino de muerte. Ni los inmorales, dice, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios, ni los inmorales. ¿Sabe cuál es la palabra usada? La estudiamos el domingo pasado. ¿Se acuerdan? Pornos. Pornos, un hombre que practica sexo ilícito, es un fornicador. Es la misma palabra que usa Pablo en 1 Corintios 5:11 cuando dice que con el que es inmoral ni siquiera tengas compañía ni comas con esa persona.
Es muy similar a la palabra usada por Pablo en 1 Corintios 5:1, donde dice hay una inmoralidad que ni siquiera se conoce entre los gentiles. Un hombre tiene a su madrastra. Pornos y pornía son palabras similares. Pornía, lo estudiamos el domingo pasado, es una actividad sexual ilícita, adulterio, fornicación, homosexualidad, lesbianismo, sodomía, sexo con animales, sexo con parientes cercanos. Pablo dice, ni los inmorales, ni los idólatras. Estudiamos la idolatría. Hoy no leí el periódico, pero vi que había habido una gran fiesta de la comunidad filipina y aparece el obispo con una imagen y toda la gente ahí con sus imágenes en sus manos celebrando. Y acá dice la palabra claramente que los idólatras no van a heredar el reino de los cielos. Y la palabra idólatra, lo estudiamos el domingo pasado, es idololatres, que viene de dos palabras, ídolo, una imagen, una representación de algo real o imaginario, y latruo, que quiere decir dar servicio, servir por un pago. El idólatra está poniendo una vela a un ídolo para obtener un beneficio, está quemando incienso a un ídolo, o está arrodillándose ante un ídolo, o está ofreciéndole una promesa y un esfuerzo a un ídolo, con el propósito de obtener un beneficio. Es un servicio, presentar ritos religiosos, todo eso no está bien. En Apocalipsis 22 vemos que cuando Juan tiene la visión en Apocalipsis, y en el versículo 8 dice que cuando oyó y vio estas cosas, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Era un ángel, no era ni siquiera un ídolo, era un ángel, y se postra. Me dijo, no hagas esto. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y una vez más, en la tradición, te arrodillas ante imágenes de Pablo, de María, de Pedro. Eso es idolatría. Literalmente idolatría. Hemos salido de eso, amén. Y óigame bien, no odiamos a los que están en eso. Esta congregación está para alcanzar a los que están en eso, no para rechazarlos. Pero ¿sabes qué, hermano? Si yo te amo, yo te voy a decir la verdad con amor y voy a buscar que salgas del engaño. Y si tú no me amas lo suficiente como para que yo no salga del engaño, no me interesa tu amistad, si ese engaño me lleva al infierno. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros. Adúltero es el que se mete con alguien casado. Ni los afeminados. Me fui a la palabra en el griego, y la palabra es malakos. ¿Qué quiere decir malakos? Bueno, quiere decir suave, y se refiere a un prostituto masculino, a un varón que presta su cuerpo para inmoralidad sexual no natural, es decir, un varón que presta su cuerpo para sexo con otro varón. Es un prostituto masculino. Ni los afeminados, ni los homosexuales, y la palabra homosexual es un varón que se acuesta con otro hombre. Póngame atención, hermanos, porque hoy en día se promueve la atracción sexual dentro del mismo sexo. Es increíble, es absolutamente increíble. Óigame bien, es importante que ustedes, padres, guíen a sus hijos. No asuman que estas cosas no los van a influenciar. Los van a influenciar. Créamelo, porque quien está detrás de todo eso es Satanás, que quiere distorsionar lo que Dios ha creado. Ayuden a sus hijos a que se identifiquen con el género del que son. Por favor, no le compren muñequitas a sus hijos. No tomen ligeramente que sus niños de 8 años se quieran vestir como niñas, ni que sus niñas de 8, 9, 10 años se quieran vestir como niños. Ahora, no se vaya al extremo de que si usa un pantalón, la niña dice, ya estás vistiéndote como niño, porque el pantalón es una ropa que se usa tanto por hombres como por mujeres. Pero usted sabe cuando alguien se está vistiendo como niño o cuando se está vistiendo como niña. Ayúdeles, no les toleren que sean amanerados. Ayúdenles a que no sean amanerados. ¿Qué testimonio pueden dar al mundo
un cristiano que es amanerado. Pero hermanos, cuiden las amistades con que andan sus hijos. No esperen a que tengan buenas sorpresas. Y lo dicen, ni los ladrones, una vez más. Ladrón es el que sin permiso toma dinero o propiedad que no se le ha encomendado. Si tomas sin permiso lo que no se te ha dado. Ni los avaros, ya hablamos de esta palabra, la palabra avaros. La palabra avaro realmente es codicioso, y ya explicamos eso el domingo pasado. La palabra codicioso es aquel que desea algo que no le corresponde o tiene un deseo descontrolado por tener cosas. Ese es el codicioso. El avaro es el que además es tacaño, que no quiere compartir, porque uno puede ser codicioso pero comparte, pero siempre está queriendo esto y esto y esto, y comparte un poco, pero el avaro ni siquiera comparte. Ambos están mal. Ahora, es un peligro, porque vemos que los avaros no van a entrar en el reino de los cielos, y la avaricia es un pecado que el Señor lo condena, y dice que los avaros van a irse al infierno. Tenemos que cuidarnos, hermanos, porque esta sociedad, ¿qué es lo que promueve? La avaricia. Tienes que tener lo más grande, lo mejor, esto y esto, y ya lo tienes y no es suficiente, entonces tienes que tener algo que es mejor todavía, que es más grande. Con certeza sabéis esto, dijo Pablo, que ningún inmoral, impuro o codicioso que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es decir, estas cosas se pueden volver un ídolo. Ni los borrachos, ni los difamadores. Ya vimos que la palabra difamador, loidoros, quiere decir alguien que insulta, que injuria verbalmente a otra persona, que usa lenguaje abusivo o insultante. Ya dijimos que el cristiano no tiene que usar lenguaje abusivo contra nadie, no debe usar malas palabras, lenguaje violento. No hay excusa, dijimos la vez pasada y lo repetimos, para que salgan sapos y culebras de nuestra boca. Pablo dijo, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Ni los estafadores, el extorsionador, el que toma ventaja de otro, heredarán el reino de Dios, es decir, se van a ir al infierno. Ahora, mira lo que dice, y esto erais algunos de vosotros. Gloria a Dios. Ya estábamos asustados, ¿verdad? Pero dice, y esto erais algunos de vosotros. Hay esperanza, ¿verdad? Lo que está diciendo es que Jesucristo vino por nosotros. En Marcos 2, 16, 17, los escribas de los fariseos, cuando vieron que Jesús comía con pecadores y recaudadores de impuestos, le dijeron a sus discípulos, ¿por qué come con recaudadores y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Y Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús vino por los enfermos. Entonces, si nosotros hemos tenido problema, o en el momento presente tienes problema con el licor, o con la fornicación, con el adulterio, esta palabra te debe dar un temor santo. Y este temor santo también te debe dar una esperanza, porque Dios dice que Él tiene poder para cambiarte. Pero tiene que haber un temor santo, pues si a ti no te importa, no vas a cambiar y te vas a ir al infierno. No te engañes, te vas a ir al infierno, aunque vengas a la iglesia. Tengamos cuidado cuando leemos estas cosas de no creernos superiores. En Mateo 21, versículo 23, el Señor le está hablando a los principales sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Y les dice, en el versículo 31, no lo voy a leer todo, pero puede leer toda esa sección. En verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entrarán en el reino de Dios antes que vosotros. Ellos eran líderes religiosos. El problema es que ellos se sentían rectos por su justicia externa. ¿Sí me explico? Es como algunos de ustedes dicen, bueno, yo no he sido borracho, bueno, yo no he sido... Pero hermano, aparte de la sangre de Cristo, tú eres una peste. Amén. Oye, hermano, me ofende. Eso es lo que quiere decir ser un pecador, hermano. Una peste ante la presencia de Dios. Aparte de la sangre de Cristo, aunque tú no hayas robado. Hermanos, en muchas áreas fallamos.
En muchas. De hecho, fallamos en todos los 10 mandamientos aparte de la sangre de Cristo. En Lucas 3, ahí puedes leer cuando Juan Bautista está ministrando. En versículo 8 dice, no, en versículo 7 dice, camada de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira que vendrá? Es decir, les está hablando con poder. Y les dice, por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a deciros vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y también el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y las multitudes se arrepintieron. Dijeron, ¿qué haremos pues? Y mira lo que dice, el que tiene 2 túnicas comparte el que no tiene. Es decir, está tocando ¿qué? La insensibilidad hacia el prójimo. Amén. O sea, está diciendo, bueno, tú dices que no robas, pero tú no eres sensible con tu hermano. Y lo dice, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron los recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Es decir, ¿qué debemos de hacer? Una actitud humilde. Le respondió, no exijáis más de lo que se os ha ordenado. O sea, no estafen a la gente. Y los soldados diciendo, ¿qué haremos? Y él les dijo, a nadie extorsionéis, ni a nadie acuséis falsamente y contentados con vuestro salario. Entonces, el arrepentimiento es importante. ¿Qué es lo que estamos compartiendo acá? Cuando Pablo dice, los injustos no heredarán el reino de Dios. Hermanos, si tú estás practicando una cosa que a Dios no le agrada, tienes que venir al Señor y pedirle perdón. Y tienes que entender que si no hay arrepentimiento, tú no te salvas, hermano. Tiene que haber arrepentimiento, amén. Eso es lo que dice en mi Biblia. ¿Lo dice la tuya? Eso es lo que dice. Ahora el Señor tiene poder para cambiar. Ahora dice, y esto erais alguno de vosotros, pero fuiste lavados, fuiste santificados, fuiste justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahí debería decir por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, fuiste lavados. ¿Cómo fuiste lavados? Ya lo dijimos. Con la sangre de Jesús, por su palabra. La palabra nos aparta. Ahora, por el Espíritu Santo, ¿cómo? Es el Espíritu Santo el que nos da entendimiento de la palabra y toca nuestro corazón para que nos alejemos del pecado. Entonces somos lavados por el Espíritu Santo. Por la palabra, por la sangre de Jesús nos lava de pecado, pero por el Espíritu Santo que nos aparta. Somos también, dice la palabra, santificados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos aparta y nos instruye cómo vivir para el Señor. Y somos justificados. Justificados quiere decir declarados justos por Dios. No solo quiere decir perdonados. Porque tú, por ejemplo, puedes venir y me dice te robé $1,000, te perdono, pero no dejas de ser ladrón. ¿Sí me explico? Pero justo quiere decir que el Señor nos declara justos, como que si no tenemos ninguna naturaleza pecadora. Justificados. La palabra del Señor dice que aquel que no cometió pecado le hizo pecado para que nosotros fuéramos la justicia de Dios en Él. O sea, estuviéramos revestidos de la justicia de Dios al estar en Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir fuiste lavados, fuiste santificados, fuiste justificados en el nombre del Señor Jesucristo? Y aquí termino. Es como que si vas a la tienda, dices, doña Panchita, me da 30 libras de naranja. Bueno, tiene el dinero para pagar. No, mi papá es don Pedro. Don Pedro ya pagó para toda la colonia, llévate todas las naranjas que quieres. Vengo en el nombre de don Pedro, él es mi papá. Nosotros venimos en el nombre del Señor. Y en el nombre del Señor tenemos toda la autoridad y todo el acceso para ser lavados, ser apartados y ser justificados. Número 1, el Señor nos invita a todos a arrepentirnos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y podemos venir a Jesús y pedirle perdón. No está en nosotros el poder para caminar en rectitud. ¿Quién dice amén? Pero podemos tener el poder para caminar en rectitud. Está en Jesucristo. Y al recibir a Jesucristo, al recibir su Espíritu Santo, Él es el poder para que podamos caminar. Es como un juguete que no tiene la batería.
El poder está no en el juguete, sino en la batería. Nosotros no somos juguetes, somos hijos de Dios. Pero lo que estoy queriendo decir es que Él es el que nos da el poder. Y lo que se requiere es que abramos el compartimento para que ponga el poder. Y ese compartimento es tu corazón. Si nunca has recibido a Jesucristo, yo te invito a que lo recibas y huyas de la ira venidera. Juan dijo, camada de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Dad frutos dignos del arrepentimiento. Entonces hay que decirle al Señor, perdóname, y recibir la salvación y el perdón del Señor. Ahí donde estás, ya sea por internet, en el futuro alguien nos escucha por CD o DVD, o estás aquí, ora conmigo para recibir al Señor si no lo has recibido nunca. Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. He estado caminando mal y reconozco que tú rechazas la vida que he estado llevando. Y te ruego perdón. Te ruego, Señor, que me perdones. Creo que la sangre de Jesús es preciosa y poderosa para lavarme de toda iniquidad. Hoy te recibo, Señor, como mi Señor y mi Salvador. Dame tu amor, dame tu gracia, dame tu poder, dame tu Espíritu Santo, Señor, para tener ese amor, esa gracia, ese poder. Dame entendimiento de tu palabra y sed para estudiarla. Y guíame, Señor, a tu pueblo, a tu congregación, donde pueda recibir de ti enseñanza sana, experimentar tu amor y compartir tu amor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.